Hola, buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y en este video vamos a hablar del tema de los honorarios, de cómo cobrar. Es muy importante que tengan claro que vamos a hablar de una oficina de arquitectura en México, ¿no? En Guadalajara. Dependiendo en dónde estés, si estás en Ecuador, si estás en Bolivia, si estás en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, obviamente los honorarios van a ser distintos, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando hace algún tiempo en unos proyectos en Dallas, Texas, en Estados Unidos, y fue interesante darnos cuenta cómo cobraban allá. Allá en Estados Unidos cobran 7 veces más que acá en México, en promedio, ¿no? Es el estudio que nos pasaron a nosotros nuestros clientes. Por eso también nos contrataron, porque para ellos era un poco más económico. Entonces, en específico, ¿no? Nosotros vamos a compartirles el ejemplo de nuestra oficina, porque también es importante decirlo que todos cobramos distinto, ¿no? En México aquí existe un tabulador, ¿no? Que nos da la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, me parece, los aranceles. Pero realmente, pues yo no conozco mucha gente que los utilice, ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido todos con el paso del tiempo a ponerle un valor a nuestro trabajo, ¿no? Lamentablemente en las universidades, al menos donde yo estudié, nos hablan de muchas cosas, pero no nos hablan de cómo cobrar, no nos enseñan a ponerle valor a un render, a una maqueta, ¿no? A un plano, no nos enseñan a generar una estructura de negocio para poder mantenernos, ¿no? Porque siempre hablamos del arte y la arquitectura, pero no hablamos de que la arquitectura, pues, en nuestro caso es nuestro mecanismo que utilizamos para sobrevivir, ¿no? Para poder mantenernos, para poder solventar nuestras necesidades. Entonces, sí es muy importante que siempre tengan claro que nunca dejen de lado que sea económicamente viable cualquier cosa, cualquier desarrollo que van a hacer. ¿Sí me entienden? Siempre tienen que buscar que todas las partes ganen, que tanto el cliente se haya beneficiado, pero ustedes también. Entonces, uno de los principales consejos que yo les puedo dar a lo largo de la vida, ¿no? Conforme van pasando los años, pues uno va aprendiendo siempre con los errores, ¿no? Dicen que de los aciertos no se aprende nada. Entonces, esa primera recomendación sería: nunca trabajen sin un anticipo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan sin anticipo, las cosas quedan demasiado abiertas, no hay compromiso tanto del cliente y muchas veces como de la persona que va a ejecutar el trabajo. Entonces, el acostumbrarnos a hacer de nuestra profesión algo sólido, ¿no? Algo definido, algo respetable, algo organizado, comprometido, pues es, yo creo, el primer camino, ¿no? Para poder generar algo que nos va a ayudar a eso, ¿no? Ayudar a mantenernos durante toda la vida. Entonces, dicho esto, nosotros con el tiempo le hemos dado un valor a nuestro proyecto. Repito, es la manera en que trabajamos acá en Cota Paredes Arquitectos. Nosotros le hemos asignado un precio al metro cuadrado de construcción. Nosotros estamos aproximadamente entre un costo, de 350 pesos, moneda mexicana, a 400 pesos. ¿Por qué digo esa relación de precios? Porque nosotros hemos cobrado aproximadamente 350 pesos desde hace ya 7, 8 años, ¿no? Entonces, yo creo que es un estimado interesante de un rango de valor para ese metro cuadrado de construcción, ¿no? Que podría ser también metro cuadrado de diseño. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que llega a nosotros un cliente que quiere una casa de 100 metros cuadrados de construcción. Quiere una casa y con nosotros primero lo que quiere es un proyecto, ¿no? No sabe quién la va a construir, no sabe nada. Entonces se acerca con nosotros y nos dice: por favor, quisiéramos el proyecto de nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Revisamos las medidas del terreno, ¿no? Porque muchas veces hay clientes que vienen ya con mucho conocimiento, que saben lo que quieren, tienen mucha información de su terreno, algunos llegan hasta con planos de AutoCAD y cosas de estas, pero hay otros que no, hay otros que solamente tienen inclusive algunas escrituras, ¿no? Que donde vienen las medidas reales del terreno. Entonces,
En este caso, ¿no? Pues imaginemos que el terreno tiene, no sé, 10 por 20, ¿no? 200 metros cuadrados. Entonces, el cliente quiere construir solamente 100 metros cuadrados, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Y esto lo hemos hecho para facilitarnos también mucho el tema, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos al cliente si tiene una idea de cuánto quiere construir, él nos dirá, ¿no? Más o menos. Si no tienen idea, pues sí hay que hacer un trabajo ya de valoración, de preguntar cuántas recámaras, cuántos baños, los tamaños del espacio. Entonces, en base a eso, pues se le hace un aproximado de metros. Pero si él ya trae una idea definida, se toma, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros haríamos, si el cliente dice, yo tengo un terreno de 200 metros cuadrados y quiero construir 100, nosotros multiplicamos 100 por 350 pesos, ¿no? Por 350 pesos mexicanos. Entonces, esto nos da 35,000 pesos. ¿Qué es este costo, no? Este es el costo del proyecto arquitectónico. ¿Y qué es lo que encierra? Nosotros, en la oficina, lo dividimos en 3 etapas. Lo dividimos en la etapa de anteproyecto, la etapa de permisos de construcción y licencias, ojo, esto solamente es arquitectura y es diseño, no incluye, bueno, ahorita hablamos de lo que no incluye, no es gestoría, ¿no? No son gestiones de permisos de construcción. Pero bueno, permisos y licencias, y en una tercera etapa es el proyecto ejecutivo. ¿Qué es cada cosa? ¿Y qué porcentaje de esos 35,000 pesos le damos nosotros? Eso va a depender muchísimo otra vez de la oficina, ¿no? De la filosofía de cada persona. Nosotros acá le damos al anteproyecto un valor del 50%. Al permisos y licencias le damos un 35%, no, perdón, le damos un 15% a permisos y licencias y le damos un 35% al proyecto ejecutivo. ¿Por qué así? ¿Por qué el porcentaje mayor es al anteproyecto? Porque aquí está la idea arquitectónica. Ahí están, ¿qué incluye el anteproyecto? Incluye plantas arquitectónicas, alzados arquitectónicos, quizá una sección, un par de fachadas, a veces incluimos un modelo en tercera dimensión general, ¿no? Y quizá hay alguna imagen fotorrealista, ¿no? Para que se den una idea. Entonces, ¿por qué el 50% para el anteproyecto? Porque acá está todo el trabajo conceptual que hace el arquitecto, ¿no? ¿Qué puede pasar si el cliente les quiere contratar solamente el anteproyecto? Pues él puede realmente trabajar en ese proyecto arquitectónico y se puede llevar con otra oficina a desarrollar el anteproyecto que ustedes dieron, se lo pueden llevar a otra oficina que se encargue de hacer proyecto ejecutivo y planos de permisos y va a desarrollar su idea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que su idea la cobren bien, para que si el cliente le quiere hacer uso de esa idea y quiere desarrollarla donde prefiera, ustedes hayan cobrado bien por su proyecto, porque acá es donde está el corazón. La siguiente etapa son los permisos y licencias, son estos planos que generamos para que nos autoricen los ayuntamientos de los municipios o de las ciudades donde se va a construir. Entonces, generalmente, este plano es más rápido de generar, porque ya la carga compleja, ¿no? Toda la creatividad se generó acá. Entonces, aquí ya nomás es un poco de desarrollar, dependiendo las especificaciones de cada municipio, de cada ciudad, de cada país. Pero generalmente es más rápido, por eso le damos el 15%. Y la siguiente etapa es el proyecto ejecutivo. Al proyecto ejecutivo nosotros le damos el 35%. ¿Por qué? Porque sí hay que generar muchos planos. Si tú eres un cliente y nos está viendo, ¿qué es el proyecto ejecutivo? Es donde viene todas las especificaciones del proyecto, de qué color van a ser los aluminios, cómo va a ser la ventana, de qué color es el piso, de qué material, cómo son los baños, cómo son las cocinas, cómo son las lámparas, dónde van los apagadores. El proyecto ejecutivo por eso se llama ejecutivo, porque le ayuda al constructor a ejecutar. Entonces, nosotros como arquitectos, si nos permiten desarrollar todo el proyecto, anteproyecto, permisos y ejecutivo, nos ayuda
a que la obra se lleve a cabo tal como la concebimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si el cliente no contrata el proyecto ejecutivo? Que diga, ¿sabes qué, arquitecto? Yo solamente me voy a quedar con el anteproyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, tengo acá a alguien en mi oficina que me va a ayudar a hacer el ejecutivo o el trámite, la licencia, el permiso, entonces yo nomás quiero la idea. Dices tú, adelante, está bien, pero al final yo siempre digo que lo más fácil en un proyecto de arquitectura, lo más fácil es arruinarlo a la hora de los acabados, ¿no? O sea, si tú no colocas el piso que va, si tú no colocas la carpintería como debe de ser, si tú no colocas las lámparas que son, si no colocas las plantas que debería llevar, el proyecto no va a quedar como debería. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que siempre contraten al menos la parte yo creo que las tres, ¿no? O sea, al final la arquitectura para nosotros tienen que llevar las tres, porque también a la hora de hacer los permisos y las licencias, el proyecto puede tener muchos cambios, ¿no? Dependiendo del municipio, de nosotros que trabajamos mucho dentro de fraccionamientos, de condominios privados, donde hay muchísimas normativas, el proyecto siempre va a tener cambios, ¿saben? Entonces ahorita de hecho estamos trabajando un par de proyectos y estamos en esta etapa. Permisos y licencias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generamos el plano de permisos de construcción, se lo mandamos al fraccionamiento, se lo mandamos después a obras públicas, en este caso de Guadalajara y de Zapopan, y ellos nos lo regresan con muchos cambios, ¿no? Con problemas, cosas que no se hicieron bien. Entonces, es trabajo del arquitecto hacer los cambios necesarios para que el proyecto se apruebe, ¿saben? Entonces, todo tiene un porqué. Y si nosotros no realizamos el proyecto ejecutivo, pues muchas veces pues realmente sabemos que la obra no va a llegar a tan buen término, ¿no? Porque en nuestra experiencia las obras que han quedado mejor son las que nosotros construimos. ¿Por qué? Porque las decisiones al final recaen mucho en nosotros y es nuestra responsabilidad convencer al cliente. Pero cuando hay otra persona que construye, si el cliente no confía lo suficiente en el arquitecto, ¿no? O tiene dudas, muchas veces esa triangulación del constructor y el arquitecto, ahí es cuando se rompe un poco la comunicación y se toman decisiones que el arquitecto no está completamente de acuerdo con ellas. Entonces, por eso son muy importantes las tres etapas. Entonces, de esa manera es como nosotros cobramos. Puede ser poco, puede ser mucho, dependiendo quién eres, cuántos años tengas, cuántos años de experiencia tengas. Probablemente tú que tienes menos años de experiencia cobras más que yo o cobras menos, o sea, no lo sé. Al final, recuerden siempre esto. Uno no vale lo que merece, sino lo que sabe negociar. Entonces, tienen que ustedes ser muy, muy inteligentes para ponerle ese valor que ustedes consideran a su proyecto y dependiendo también del modelo de negocio que quieran generar, porque si solamente se dedican al proyecto, pues imagínense cuántas casas de 100 metros cuadrados a este precio necesitas diseñar al año para poder llevar una vida de ciertos, no sé, lujo, nivel, como le quieras decir, ¿no? De ciertas comodidades. Entonces, eso te habla de cosas que vamos a tener que hablar quizá en otros videos para que no se haga muy largo esto, de cómo llevar quizá una oficina. Y eso, de hecho, lo hemos hablado mucho en los últimos artículos para la revista 477, un poquito un comercial para que la lean. Va a salir próximo, me parece que es esta semana. Es una revista digital que hacen en León. Yo creo que vale muchísimo la pena que la sigan porque cada vez hay gente que estamos haciendo artículos, muchos arquitectos distintos y se escribe sobre gente de toda Latinoamérica. Vale mucho la pena. Pero bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les agradezco mucho que sigan este canal, estamos creciendo. Por favor, no se olviden de suscribirse, vean los otros videos. Hoy empezamos el taller de diseño arquitectónico. Vean todos los talleres, el conocimiento está ahí. Acuérdense que siempre la clave del conocimiento es compartirlo. Muchísimas gracias, soy Abraham Cota Paredes.